vamos a arrancar con Valentina, ¿no? Me parece, para hablar de este tema del paro. ¿Qué pasa con los colectivos que se dice que es una excusa, no es una excusa, que se adhieran, que no se adhieran? ¿Es efectivamente así que la conciliación obligatoria les impide adherir? La conciliación obligatoria es sectorial, es sobre la UTA y el paro de la UTA. Esto es un paro general, con lo cual ellos no tendrían problema, no estarían violando ninguna normativa si resolvieran salir a parar. Es un favor que le hacen al gobierno, porque nosotros sabemos y nosotras sabemos que hay muchísima gente que no se anima o que si adhiere al paro ve en riesgo su puesto de trabajo, entonces utiliza la incapacidad de llegar y de movilizarse como excusa para poder adherir. Poder adherir. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de una paritaria del 5? ¿Que le homologuen la paritaria? ¿A cambio de qué? ¿Por qué bueno, uno dice la favor? Paritaria del 5 como algo bajo, pero por ejemplo los estatales vienen cerrando paritarias del 1,2, con lo cual el 5 ya sería un montón. Pero no es únicamente eso, es la discusión de las obras sociales, es la discusión del aporte que tienen que dar por cada uno de los afiliados, es la desregulación de las obras sociales, es la caja de la CGT lo que se está discutiendo. Entonces es un guiño fuerte, porque el impacto del paro también repercute en este escenario político con el gobierno, en la situación general. Entonces, bueno, que la gente no se vea imposibilitada de utilizar ese argumento de no poder trasladarse para llegar a los lugares de trabajo, perjudica el paro de conjunto. Igual el paro en algunos lugares se va a sentir. Sí, hay otros argumentos para el que quiere parar y no se anima, digamos, por miedo a ser despedido. Adhiere Cetera, por ejemplo. O sea, yo entiendo que va a haber muchos chicos sin clases, por ejemplo. Este es un gran argumento para las personas que tienen hijos para no ir a trabajar. Pero es verdad que deja expuesto a quienes quieren hacer el paro de frente. Sí, el escenario en el que tenemos, en el que uno no puede manifestar abiertamente la voluntad de adherir al paro. Porque en otro contexto uno podría decir, mirá, esta es mi voluntad, pero si vos tenés 40.000 despidos en el Estado, tenés permanentemente despidos en el sector privado, un achicamiento de los salarios, el ataque, las paritarias que están congeladas, y bueno, ¿a dónde me iría si hay una represalia frente a este paro? Por eso es criminal lo de la UTA. Y hay que dejar muy en claro que es una decisión política de apoyo al gobierno de Milei, en un contexto de nuevo, paritarias a la baja, despidos masivos y demás. Y dentro de la CGT, Valen, también hay muchas discusiones y diferentes posicionamientos. Entiendo que las tensiones persisten, ¿no? Hasta en estas últimas horas con respecto a la determinación. Hay algunos cruces ahí, que si alguien decidió sin consultar a los demás, no sé, entiendo que hay varias tensiones internas. Sí, lo que pasa es que las tensiones internas no dejan de salir una pelea de facciones, de salir del marco una pelea de facciones, de aparatos y insisto, de la caja. No están discutiendo por quién pelea más por defender a los trabajadores y las trabajadoras. No están discutiendo por quién se esfuerza más por salir a respaldar a los jubilados. Tenemos décadas de negación del 82% móvil. El hecho de salir a apoyar a los jubilados ahora parece hasta una tomada de pelo, por lo menos para la generación que ya se jubiló y que está cobrando menos de 400.000 pesos la jubilación. O sea, décadas de mirar para otro lado, de cómo los jubilados no llegaban a fin de mes y cómo las generaciones que estamos activas y que tenemos salario en blanco, que dentro de mi generación somos pocos en realidad, tenemos que aportar al sostenimiento de nuestros padres, nuestros abuelos en el caso de que estén vivos. La mía tiene 100 años y está viva, con lo cual es una doble carga en el sentido de que claramente dejaron eso librado y mientras durante décadas permitieron el vaciamiento del ANSES. No solo que no hubiera 82% móvil, también que la plata del ANSES se use para otras cosas. Valentina, ¿y cómo ves la adhesión al paro de los trabajadores y trabajadoras estatales? Bueno, en tu caso estatales, pueden ser no estatales también, pero ¿es algo que convoca? ¿Hay ganas de movilizarse? Mira, aunque estén todos estos señalamientos que yo hago respecto de la CGT y esté extendido, que todo el mundo ya sabe que la CGT acordó, que estuvo sentada en la Rosada, que deja pasar los despidos, que deja pasar los salarios a la baja, que llame a la CGT genera como una campana de protección, ¿no? Mucha gente que si llaman las CTAs únicamente a parar dicen, bueno, no, porque vamos a quedar expuestos, pero cuando llaman la CGT, llaman las 3 centrales obreras, dicen, bueno, está. Lo de la UTA, insisto, eso va a generar un boicot. Hay sectores que están muy golpeados y hay sectores que están acostumbrados al descuento por el paro y que están acostumbrados a las represalias, como son los docentes bonaerenses. Entonces, en algunos sectores el paro se va a sentir fuerte y en otros lados la propia dirección sindical no solo no hizo una asamblea convocando a parar, sino que los trabajadores se enteran por los medios de comunicación, se enteran porque está en la tele, está en los diarios, pero no es que el sindicato bajó a recorrer los sectores y a decir hay que parar por esto y por esto y por esto.
Entonces, en algunos lugares se va a sentir fuerte y en otros no. Insisto con lo de la UTA, no quiero ser reiterativa, pero donde no se sienta fuerte va a ser responsabilidad de la UTA principalmente, en el sentido de que está faltando todavía un factor que en algunos sectores sí se siente, que es la propia asamblea que sale de los trabajadores y que dice no aguantamos más. Que ese no aguantamos más sí se vivió el 12 de marzo en la movilización de apoyo a los jubilados, donde la gente no necesitó que lo convocara nadie, se autoconvocó para salir a decir, esto no se aguanta más, que le peguen a los jubilados no se aguanta más, los hinchas de fútbol en su momento, pero muchos sectores fueron, y los cacerolazos posteriores también tienen que ver con eso. En estatales nosotros estamos no golpeados, acribillados. 40.000 despidos en el Estado. Vos te sentás y todos los lugares que están vacíos acá, antes tenían alguien que trabajaba a la par tuya. Las políticas públicas que se hacían, estuviera uno de acuerdo o no, prácticamente están paralizadas. Entonces es un esfuerzo por llevar adelante un trabajo donde no hay presupuesto, donde han despedido 1.800 personas de un solo organismo. O sea, es un vaciamiento impresionante. Tengo una pregunta, vos decís mucho, bueno, la gente sale espontáneamente cuando no aguanta más. ¿Y cuándo no aguantan más? Porque yo entiendo lo que vos decís. A mí me parece inclusive tardío este paro, te diría, después de la cantidad de despidos que hubo, como vos decís. Pero no pareciera haber de parte de los trabajadores esa intención. Como que, bueno, ese reclamo, digo, para poner la fecha, ¿no? Como se le cantó muchas veces a la CGT. No. Bueno, pero ahí hubo una avivada que fue que fuimos al 24 de marzo con la fecha puesta. Entonces, en una movilización enorme, de las más grandes de las últimas décadas, no se podía cantar, poner la fecha porque ya la habían puesto. Fue una buena jugada de parte de ellos. Esa porque ese era un marco donde seguramente se le iba a plantear que la pusieran. No van a poner un atril. Ellos ya aprendieron del paro en el macrismo que cuando tratan de... O sea, no va a haber un acto en el sentido de ellos erigirse como la conducción de esa clase a la que están convocando al Congreso en el día de mañana. ¿Y por qué no? ¿Qué falta? Digo, sos un gremio, sos representante de los trabajadores. Sí. Por más que tengas intereses, por más que tu obra social esté quebrada. Pero me parece que el tema es el distanciamiento justamente con las bases y lo que pueden llegar a plantearle, las puteadas que se pueden llegar a comer por parte de los laburantes. Sí, me parece a mí que no es me eso, gusta ¿no? usar la terminología de ellos mismos, pero no hay nadie más casta para los trabajadores y las trabajadoras que la conducción sindical. La burocracia sindical. La burocracia ¿no? sindical que tiene tercerizadas, que boicotean el propio convenio permitiendo que haya monotributistas, permitiendo que haya tercerizadas, permitiendo que la gente, que la reforma laboral se haya llevado adelante de hecho. Entonces, ninguno el secretario general de UPCN, que es el sindicato mayoritario de estatales, tiene caballos. O sea, es otra cosa. Es de otra clase social, es claramente. Absolutamente de otra clase social. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras con salarios de convenio de 600.000 pesos, cuando un alquiler de 2 ambientes cuesta 500.000 más expensas. Sí. Entonces, nuestra realidad cotidiana nos pone una distancia con ellos enorme. En un punto vos decís, o yo no en particular, pero muchos compañeros míos hoy decían, bueno, con el paraguas de la CGT, pero no porque la CGT sea paternalista y sea la organización democrática que te va a defender. Saben perfectamente, y era otra de las preocupaciones, si hay descuento, ¿quién nos va a defender? La CGT no va a enfrentar a nadie por los descuentos. Si hay represalias posteriores, si por haber adherido al paro vas a estar en la próxima lista de despidos, ¿quién te va a defender? Y ellos no, porque ellos en muchos lugares están confeccionando las listas de despidos o están permitiendo el dejar hacer, ¿no? La mano libre de que las patronales puedan despedir sabiendo que van a contratar como monotributo, tercerizadas, sin que tener una oposición concreta. ¿Y entonces quiénes van a ir a este paro? Y a este paro van a ir algunos trabajadores y trabajadoras que estaban esperando un marco para poder salir con muchas ansias. A este paro van a ir aquellos donde la burocracia sí llama en su lugar de trabajo y si no van a quedar marcados a la inversa. Eso también sucede en muchos lugares de trabajo donde el delegado te dice mañana parás. Y si vos no parás mañana, ya sabés que te ganaste un enemigo de los poderosos adentro del lugar de trabajo. Bueno, tampoco es la organización que es más eficaz, creo, esa igual en términos a largo plazo de, ir a un lugar porque te lo exigen.
¿no? Como No, me bueno, parece pero es que no parte- es a largo plazo. Cuidas tu cabeza. Chico, el laburo se cuida. No es la organización Sí, pero- que nos va a permitir salir del encono y de la crisis en la que Eso. estamos ubicados, desde Eso. luego. La organización que nos va a permitir salir de esta situación son las asambleas, son las autoconvocatorias, son las coordinaciones de fábricas. Si vos tenés despidos acá y despidos acá, y los 3 sindicatos que están ahí no están haciendo nada, bueno, una autoconvocatoria que coordine Sí. los 3 lugares donde están con despidos y vos puedas un día ir a hacer un piquete o una acción frente a una de las patronales, otro día a la otra. Ese es el armado. Es lo más parecido a la democracia vida y por haber. Es el génesis de por qué existen las organizaciones sindicales. Lo que hay que tener es una reflexión de esto está caduco. Esta Sí. gente no viene a respaldar a los trabajadores, no viene a pelear por el salario ni por nuestras condiciones de vida. Insisto, nunca les interesaron los jubilados, nunca les interesó el 82% móvil, no les interesó siquiera que les sacaran los medicamentos a los jubilados, que es una manera de matarlos de a gotitas. Entonces, ¿de qué manera saldamos eso? Con la autoconvocatoria. Vos me decís, bueno, Valentina, pero es muy difícil porque todos tenemos miedo de Sí. perder el trabajo, pero hay experiencia en este país. No es la primera vez. Hay muchas experiencias donde los trabajadores han sorteado los límites de la propia burocracia sindical y han logrado organizarse de una manera más horizontal, si se quiere utilizar una palabra de época, pero que en realidad lo que quiere decir es donde vos no vas a permitir que alguien te ponga tu cabeza en la guillotina antes que vos estés dispuesto a pelear por eso. De representatividad, porque en definitiva de eso estamos hablando, ¿no? ¿A quién representa esa cúpula sindical que parece que estar hace ya muchos años muy, pero muy alejada de las bases? Pero redoblo esa pregunta, ¿a quién representan o quién representa a los trabajadores precarizados? Porque hoy la mayoría son trabajadores precarizados. Yo hoy escuchaba un pibe a la mañana que decía, y para mí el paro me la complica terriblemente, porque yo tengo que tomarme el colectivo, venir a laburar, porque yo como de lo que gano por día. Es decir, esa gente quizás hasta se enoje con un paro, pero sin embargo tiene el mismo malestar porque entienden que no le alcanza la plata para pagar el alquiler y que está absolutamente precarizado como laburante. Digo, hay que repensar estas formas y cómo llegar o cómo representar a esos trabajadores, a esas trabajadoras. Bueno, qué pregunta difícil. En realidad es difícil desde qué lugar. Esto por ahí, si vos lo llevás a los lugares de trabajo, también sucede. Porque vos tenés Claro. el monotributista, Sí. tenés el tercerizado. Estoy pensando solo en mi edificio. Yo trabajo en el CCK. En el CCK vos tenés el tercerizado, tenés el monotributista, tenés el de convenio, tenés el de planta transitoria y tenés el de planta permanente. Hoy una compañera de planta de convenio le decía a la de planta permanente, vos podés parar porque sos de planta permanente. La compañera de planta permanente le decía, acaban de echar 1000 personas en la CENAF de planta permanente, echaron a una compañera de Radio Nacional con 17 años de planta permanente, echaron todo, lo pasaron a disponibilidad, toda la planta permanente del Inca, ya no es un reaseguro. Entonces, ¿cuál es la manera? Insisto, la manera es tejer hilos por abajo. Lo que pasa es que estamos en un contexto de mucho debilitamiento de los lazos sociales, entonces eso va en detrimento de esto que propones. O sea, yo te escucho y comparto en gran parte, pero me pasa siempre de volver a la misma pregunta de qué hacemos y cómo hacemos, porque siento que es la cuadratura del círculo la que no podemos salir, como Bueno, pero te interrumpo, los lazos sociales están golpeados y hay una oda al individualismo, pero nosotros tuvimos una pandemia brutal y el sector más pauperizado de nuestra sociedad cocinó en comedores y repartió comida donde el Estado no podía o no quería llegar. O sea, empezaron a juntar la comida y a cocinar en el medio de las villas miserias, en el medio de los barrios de emergencia. Entonces, hay un momento donde nuestra sociedad también, con los lazos destruidos, surge algo que se pone de manifiesto con más importancia que los mandatos de cada uno estar salvando su propia cabeza, sí, de es estar lo que nos solucionando. diferencia de otros países, digo, la gran tradición de organización. Bueno, de hecho, esos sectores fueron uno de los primeros golpeados por el gobierno de Javier Milei, pienso en los comedores, en todo el conflicto en torno a Lo que los pasa que, alimentos. La reducción de los planes, desde luego, Yo ¿sí? voy a decir algo que va a sonar prejuicioso. A ver. Pero ese tipo de sectores está acostumbrado o no ha perdido la práctica de esa solidaridad y de esa unión por una cuestión de supervivencia. La clase media se compró el discurso del individualismo. El trabajador cree que tiene trabajo porque hay otro que se lo quiere sacar, hay otro que se lo va a venir a robar, porque le van a dar un plan a otro y por eso a él le están bajando el sueldo. Digo, este discurso que pregnó fundamentalmente en otro sector social, que hace rato que viene rompiendo lazos con los gremios, con la política y con la sociedad. Me parece que ahí está el nudo, donde se necesita otro tipo de expresión diferente y donde hay que entrar con un discurso distinto.
Sí, estoy de acuerdo en que es un sector más difícil de conmover, si se quiere. Igual es el sector de las asambleas populares que el 12 de marzo convocó a cacerolazos en muchas esquinas y se movilizó a Plaza de Mayo. No lo señalo como una contraposición directa, no quiero decir sí existe, sí está. Quiero decir que hay señales incipientes de que hay sectores que sí empiezan a moverse de eso que el año pasado en muchas ocasiones parecía imposible que sucediera. Que con quien vos hablaras, te parabas en una esquina a repartir volantes, lo he hecho con mi organización, y a tratar de hablar y te decían no, y seguían de largo. Bueno, ahora la gente para. No para de parar de trabajar, sino que para, te escucha, trata de entender. Siempre un escenario electoral es un mejor momento para la escucha del otro, pero ahí hay un trabajo, hay una reconstrucción que hay que hacer. Y yo voy a señalar cuándo la veo muy marcada, en dos situaciones. Una fue el ataque al Bonaparte. El abrazo al Bonaparte generó una situación de empatía por parte de amplios sectores de la sociedad que no involucraba únicamente a la salud. La otra fue el festival en la ESMA. El festival en la ESMA era multitudinario. Era de noche, esos pasillos son tenebrosos. Sí. Estar ahí no es algo agradable para casi nadie y sin embargo uno recorría los pasillos y había cientos de miles de personas que pasaron por ese lugar en el transcurso del día. Miles y miles de distintos palos, de distintas organizaciones. Se escuchaba mucho un reclamo de ¿dónde está nuestra conducción? Nosotros estamos acá y ¿dónde está nuestra conducción? Pero los que no estamos esperando que venga a padrinarnos una conducción, lo que veíamos ahí era la gente que decidió frenar un sábado, irse hasta la ESMA, que tampoco es cerca de casi nada, y compartir con otros el derecho a la memoria, el derecho a la lucha y el derecho a organizarse, porque lo que están poniendo en tela de juicio, atacando a las organizaciones de derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, es el derecho a luchar y organizarse por el que pelearon los 30.000 desaparecidos, por el que pelearon las madres, por el que pelearon los hijos y por lo que hemos peleado miles y miles de delegados de fábrica desde la dictadura hasta ahora. Entonces, como atacan eso, la respuesta de ese abrazo yo también la veo como una incipiente instancia donde la gente necesita reconstruir lazos. ¿Somos pocos? Todavía somos pocos, pero hay una situación. Feli. Sí, Valentina, te voy a sacar un poco de este tema. Te quiero preguntar por las obras sociales, porque sé que están pasando muchas cosas en las obras sociales, en algunos casos bastante graves. La pregunta es, ¿qué está pasando? Porque recién hablabas de la caja, de cómo se negociaba, etcétera, pero en realidad quienes tienen obras sociales hoy se encuentran con que tienen que pagar por más servicios que antes, que hay una reconfiguración de los planes en los que seguramente se les exige un poco más de dinero para tener una mejor cobertura. ¿Qué es lo que está pasando en general? Lo primero que habría que decir es que hay un intento por parte del gobierno de hacer un traslado de la salud a la salud privada, o sea, de la salud pública y de la salud de las obras sociales en favor de las empresas de las prepagas. Que uno podría decir, pero al principio dijeron, no les permitieron aumentar. Bueno, hoy es eso. En principio, hacia dónde se está volcando es hacia el hecho de liberar las tarifas y el pago de las prepagas. ¿Qué pasa con el afiliado que va a una obra social? No consigue turnos. Tiene que contratar copagos para todos. Si necesitas un médico a domicilio, lo tenés que pagar aparte. Los medicamentos tienen el 40% de descuento, pero muchas veces no están los medicamentos que vos necesitás. Hay una reducción en la cobertura de la medicación oncológica y de otro tipo de medicaciones que son crónicas y que se necesitan. Y al mismo tiempo las obras sociales más pequeñas quedan subsumidas o absorbidas por obras sociales más grandes que toman afiliados y ni les dan el plan médico obligatorio a todo el mundo. Por ejemplo, los monotributistas tienen una obra social, es un chiste. Sí, no tienen nada. Un chiste. El monotributista que va a la obra social tiene que esperar el doble, el triple que cualquier otro afiliado y en general la cobertura no tiene nada. Y si vos tenés una urgencia, mejor andate al hospital público que lo vas a solucionar más rápido que en la obra social. El vaciamiento de las obras sociales hace que con la desregulación no diga, bueno, estos son mis aportes. Todavía tengo aportes, porque trabajo en blanco. Sí. Estos son mis aportes. ¿Voy a ir a esta obra social donde tengo que pagar copago, estar 3 meses? ¿O busco una desregulación hacia una prepaga y trato de garantizarme algo mucho mejor? Cuando la mayoría hayan hecho eso, las prepagas van a bajar el nivel de servicio de salud. Porque ¿por qué te van a dar algo si no hay competencia? La medicina privada competía con el sistema público de salud de nuestro país, que siempre fue excelencia. Entonces se veían obligados a darte mucho más, porque si no vos te ibas con los nenes al Garraham o te ibas al Gutiérrez, porque ibas a ir a la prepaga si los mejores profesionales estaban ahí. ¿Por qué te ibas a ir si tenías el Hospital de Clínicas, si tenías el Ramos Mejía, si tenías, el Santo Yani? Entonces,
destruyendo la salud pública, nos obligaron a un montón de usuarios de la salud pública a volcarnos hacia la salud privada o las obras sociales. Ya no está ese desnivel. Entonces la prepaga te empieza a dar menos. Y ahora pasa en la prepaga, que vos querés sacar un turno y te dan un turno para dentro de 2 meses. Y vos decís, pero si yo estoy pagando, ¿cuánto de mi salario? ¿Un 10%, un 15% de mi salario más va derivado ahí para garantizar una urgencia y cuando llego no está? Cuando voy a la farmacia no está el medicamento que me recetaste, entonces tengo que volver, me tenés que volver a hacer una receta, la receta es por duplicado. Lo termino pagando sin el descuento. Ahora, lo que yo me preguntaba, y voy a aprovechar que está Valentina acá, es por qué esta vez hay una presentación, se presenta un amparo, entiendo, por parte de la CGT de cara a lo que será la movilización de mañana, y la verdad que cuando leía el pedido del juez me preguntaba, pero ¿por qué no pasó antes o sí pasó antes y no se hizo lugar a este tipo de presentaciones para preservar a los manifestantes, ¿no? Mira, lo que pasó antes, las veces anteriores que la CGT convocó, es que en el periodo en el que la CGT estuvo presente no hubo ningún tipo de represión. Uh-huh. Lo que sucedió después es que en el momento en el que se retiran las columnas sindicales, ahí sí, esto pasó cuando fue lo de la ley ómnibus. Si se acuerdan, en tribunales no hubo tampoco ningún tipo de operativo represivo hasta que se retiró y en Corrientes recién empezaron a reprimir. Pero entonces igual es un pedido preventivo, es un pedido que se hace antes de saber si va a ser antes o durante. Lo que trato de sugerir es que había acuerdos con las fuerzas de seguridad y con el protocolo de Bullrich por parte de la CGT y es a partir de tal hora nosotros nos vamos y la zona librada. Mañana no sabemos, la CGT convoca a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y la marcha de los jubilados sigue siendo a las 17. Uh-huh. Aprovecho para señalar una cosa respecto del 12 de marzo. Uno de nuestros compañeros despedidos de la Secretaría de Cultura es Caloyan Santos. Él aportó una de las fotos que es prueba de quién es el gendarme, de cómo disparó a la cabeza de Pablo Grillo. Mañana nosotros hacemos una radio abierta y una conferencia en la Puerta de Radio Nacional a las 10 de la mañana, junto a la denuncia de la compañera Natalia, que también es un despido persecutorio ideológico por parte de este gobierno. De ahí de Radio Nacional, vamos a hacer esta instancia previa a la movilización, después nos sumamos a la movilización, pero el protocolo represivo de Bullrich del 12, que no llevó adelante el día 19, no lo llevó adelante por el impacto que generó lo que había provocado. Pablo sigue peleando en este momento en el hospital Ramos Mejía y ellos aceptan la responsabilidad ideológica de lo que sucedió porque lo despiden. Y cuando nosotros vamos a plantearle a los funcionarios, no podés despedir a Caloyan por haber por haber cumplido con su deber ciudadano. Si vos estás en la esquina y hay un robo y la policía te dice que tenés que ser testigo, vos no le podés decir, no, yo no soy testigo. Tenés que quedarte ahí. Sí. Si vos tenés una prueba contra un delito, que es dispararle a la cabeza a un ser humano con un arma como lo hizo el gendarme, tu obligación ciudadana es presentar las pruebas. En miles de situaciones, la justicia dice, si usted tiene prueba, debe presentarla. Sí. Caloyan la presenta y el resultado es que el Estado dice te quedás sin trabajo. O sea, si vos atentás contra el sistema represivo del Estado, no podés ser un empleado del Estado. Entonces, su deber ciudadano de entregar una prueba se convierte en la condena para quedarse sin trabajo. Esa es la aceptación por parte del gobierno de ser el responsable ideológico de lo que le pasó a Pablo Grillo. Yo te escucho y te entiendo y es indignante, pero es así, no les da vergüenza. No. ¿Entendés? No. Yo te entiendo, te entiendo y acuerdo, pero es ejemplificador, es a propósito, no es algo que se hizo solapadamente, escondida. Digo, si querés, en algunos otros gobiernos, no voy a particularizar, pero bueno, esto se hacía, como se dice en mi barrio, con carpa, disimuladamente, un mes después, una semana después, con apercibimientos. Digo, hay muchas maneras de rajar a alguien y que no parezca lo que efectivamente es. Me parece que la política de este gobierno es mostrar efectivamente lo que es. Sí. Cualquier cosa que vos hagas manifestándote políticamente en contra de cualquiera de los intereses de este gobierno en particular, no de la nación, de este gobierno en particular, hace peligrar tu puesto de trabajo. Y es clarísimo, es ejemplificador. Sí, literalmente zurdos van a correr, ¿no? O sea, claro. No hay más literalidad que eso. Valentina, yo te quería preguntar algo más como militante, porque venimos hablando en este programa de la crisis de representación en distintos planos, ¿no? Decíamos recién la CGT, venimos hablando acá de la interna del peronismo. Pero, ¿qué pasa con la izquierda? Digo, vamos a un paro de trabajadores y claramente es una porción muy minoritaria la que se siente representada por la izquierda. Entonces, ¿cómo dialogan eso al interior? Me intriga si hay una estrategia o una mirada reflexiva sobre esa falta de representación.
Mira, lo primero que tengo que decir es que tomar la izquierda como un todo y como un conjunto es un error, porque nosotros dentro de la izquierda en la Argentina tenemos distintas posiciones. Hay compañeros de la izquierda que están esperando ansiosos el paro de la CGT, que hace un año que le vienen pidiendo, por favor, un paro de 36 horas, por favor, un paro general. En la corriente en la que yo estoy, que es política obrera, nosotros hace muchísimo tiempo que señalamos que la CGT es parte necesaria del gobierno de Milei para poder llevar adelante todo su plan de ajuste y todas sus políticas y su plan económico. Y la reforma laboral que está llevando adelante, de hecho. Entonces, los debates hacia adentro de la izquierda, en algunas veces tienen el tenor de que cada uno tiene una posición, y lo que tenemos son acuerdos de acción. O sea, vos decís, mirá, yo pienso esto, el otro piensa esto, no nos ponemos de acuerdo, no lograríamos, por ejemplo, tener un documento único para leer mañana en la plaza, porque hay distintas caracterizaciones, por ejemplo, de la situación de la conducción sindical y de la necesidad de un paro o no de la CGT, bueno, lo que hablábamos antes, pero lo que estamos seguros es que si hay que enfrentar el protocolo de Bullrich, lo vamos a enfrentar de manera conjunta. Lo hicimos aquel primer 20 de diciembre, cuando recién estaba instalado el protocolo de Bullrich, y nosotros dijimos 20 de diciembre vamos a movilizar igual, y vamos a movilizar por la calle, y vamos a ir a Plaza de Mayo. Y en ese momento esa acción, en una acción de lucha concreta, no en un acuerdo político ideológico, sino en un acuerdo de acción de lucha. En ese ámbito uno puede hacer acuerdos con gente que no consideraría una misma que es de la izquierda, pero que está dispuesta a luchar. Y ahí es donde vos saltás, si querés, esa barrera, decir, bueno, la izquierda dice que, si la izquierda dice que, pero yo te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que este paro de la burocracia lo único que va a hacer es ponernos un corset, que nosotros ya tenemos que estar pensando cómo vamos a hacer después de este paro de la burocracia, porque no es que van a llamar otro dentro de 15 días. Para hacerlo nos tenemos que convocar en asamblea. Para convocarnos en asamblea tenemos que saltear los límites de los sindicatos que están en contra de que las cosas se resuelvan en asamblea. Eso vos lo podés trasladar al debate de la izquierda. El debate de la izquierda en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos estos acuerdos, ciertos acuerdos, acuerdos de movilización, acuerdos de defensa de una fábrica tomada como es Morbillo, acuerdos de defensa de un convenio en particular, ¿se entiende? Como no necesito tener el mismo programa y el mismo pliego, sino poder decir, en esto podemos ir juntos y en esto no podemos ir juntos. Y por eso siempre está el reclamo histórico de, bueno, pero la izquierda siempre va toda dividida, pero porque tenemos diferencias. Bueno, no es que no pensamos exactamente igual. Estas circunstancias me parece que aunan a grandes rasgos. Aunan en la acción, pero no programáticamente o en la ideología. No tenemos la misma manera. El otro día, este último miércoles, 2 de abril, no, el miércoles anterior, en la movilización de jubilados, hablan siempre en el acto, son súper democráticos, habla cada uno por su corriente. Y algunos compañeros decían, ahora viene la CGT, y otros compañeros decían, agradecemos que venga la CGT. Ahora, ¿eso les imposibilita estar todos los miércoles desde hace años frente al Congreso? No les imposibilita. Pero tienen la diferencia, y está bien que esté mientras esté explicitada. El problema de las diferencias es cuando las ocultamos. El problema de las diferencias es cuando las distintas corrientes no quieren decir cuál es la diferencia. Entonces vos no me querés decir por qué no querés defender a un trabajador al que acaban de despedir. Poneme sobre la mesa cuál es el límite y entonces lo discutimos. Ahora, cuando cada uno dice, mirá, si yo defiendo a este trabajador, pongo en riesgo a todos estos, yo puedo no estar de acuerdo, pero entiendo tu punto de vista. Entonces, desde ese lugar es que uno puede decir, bueno, mañana hay una movilización convocada por estos sátrapas, y aunque es convocada por estos sátrapas, absolutamente todas las corrientes de izquierda decimos, hay que estar ahí, hay que llenar el Congreso, hay que movilizarse y hay que imponer la Asamblea que vote el plan de lucha. Sí, hace un ratito le dejé planteada una pregunta a Valentina, ¿no? Más allá de la coyuntura, de lo que pasa esta semana, del paro, de la marcha, vos me decías, bueno, ya hay que estar pensando qué pasa para adelante. ¿Qué pasa para adelante? ¿Cuál es la propuesta? Lo que yo siento es que es una oportunidad única para determinadas opciones políticas y no están logrando convertirse en opción. Siempre que uno tenga en cuenta que la opción es por la vía electoral. ¿No? Sí, porque nosotros nos medimos de distintas maneras. Por ejemplo, nos medimos en representación sindical. ¿Qué pasa con nosotros si hay elecciones? Si los compañeros te vuelven a votar o no te vuelven a votar. Yo soy una delegada de izquierda en la casa del kirchnerismo, porque es el CCK. Eso es una construcción que uno hace como pasito a pasito, que tiene que ver con haber mantenido siempre los principios, con no haber en ningún gobierno haber abandonado las banderas de
por ejemplo, en nuestro caso el pase a planta, que ahora hubiera sido muy fundamental. Entonces, nuestra medición de... mi organización no pasó las PASO, ¿no? La vez pasada. La candidata era yo, entonces lo puedo decir con todo. Nosotros no pasamos las PASO. Sin embargo, en la incidencia a la hora de la discusión del 1 al 1, de por qué hay que ir a la movilización de mañana, por qué hay que hacer el paro el jueves, la autoridad no está ganada por el resultado electoral, sino por una conducta. Una conducta que en muchos casos es reprochable. Bueno, recién decía por qué no estaba más en política. Muchos hacemos política sin estar pensando de ninguna manera en lo que ganamos. Ponemos plata para poder hacer política porque nos interesa ese tipo de otra construcción. Entonces, el futuro respecto de la situación de las trabajadoras y de los trabajadores después del paro está en nuestras manos. Lo que tiene que pasar acá es que tenemos que dar un paso al frente, nosotros y nosotras mismas, no esperar que alguien lo vuelva a solucionar. El futuro respecto de los partidos de izquierda está muy ligado a esa realidad. Porque si vos sos un partido de izquierda que mantiene una conducta, esa conducta está vinculada a que tu voz tenga un valor. Y tu voz tiene un valor, entonces cuando convoquemos una asamblea posterior a decir, bueno, ahora la CGT ya se corrió, ¿ahora qué hacemos? Porque igual con esto abrimos una discusión, pero no encontramos una solución. Y convocás una asamblea, hoy recorrimos todo el edificio, hablamos oficina por oficina, compañero por compañera, sacamos cada una de las dudas. ¿Vos me vas a garantizar que no me van a descontar? No, yo no te voy a garantizar eso. Nosotros y nosotras vamos a garantizar en la masividad que implementamos en la movilización del 1 de febrero, del 8 de marzo, del 23 de abril en la marcha universitaria. Desde ahí es donde yo veo una perspectiva de futuro. Una perspectiva de futuro, nosotros queremos el poder. Queremos dirigir, queremos organizar, pero no lo pensamos siempre desde el lugar de la vía electoral, sino desde la construcción, desde la organización, desde el de abajo. Más allá de la vía electoral hay una pregunta: ¿por qué proyecto de ciudad o de país es posible, ¿no? Desde ese paradigma, que eso a veces es lo que cuesta identificar. No le pasa solo a tu espacio igual, o sea, es algo que viene costando y que por eso Milei permeó tanto, ¿no? Porque ofrecen alguna mirada de futuro posible, aterradora a mi gusto, pero futuro, en fin, digo, del otro lado, en el amplio espectro, que estamos proponiendo más allá de la chiquita del día a día, ¿no? Y no hay forma de construir políticamente si no hay un relato que te convoque, que te invite a pensar más allá de tu vida cotidiana y del hoy. Entonces es muy difícil. Es muy difícil, pero cuando fue la lucha educativa, hubo cientos de universidades tomadas por los estudiantes, con el apoyo de la docencia en muchos casos, y esos estudiantes, mis hijos son más chicos, pero me animaría a decir, son mis hijos también. O sea, son los pibes que necesitan que vos tengas un salario para poder ir a estudiar. Entonces, sí, la defensa de la universidad en ese momento interpeló a la familia de trabajadores y trabajadoras. No eran solo los chicos y los padres diciendo, bueno, ya se les va a pasar este vago revolucionario. La familia, claro, tipo, eso, ¿no? ¿Cuántas veces se dijo que la revolución era un problema generacional? Cuando crecías se te pasaba. Algunos crecemos y no se nos pasa. Pero a lo que voy es que esos chicos en las universidades, tomando las universidades, tenían el visto bueno de los padres y de las madres, que decían, claro, me estoy quedando sin laburo, ¿cómo voy a hacer para pagar el subte para que vaya a estudiar? ¿Cómo voy a hacer para pagar los útiles? ¿Cómo voy a hacer para pagar los libros? Entonces, digo, esto cualquiera que sea madre sabe. En los colegios primarios estamos sacando fotocopias blanco y negro de lo que alguna vez fueron los libros de estudio de nuestros hijos mayores. ¿Por qué? Porque no da ni para comprar el libro. Y ya no los da el Estado. Entonces la situación te lleva a la pauperización del sistema educativo en ese tipo de cosas también. Entonces, ¿cuál es la vista de futuro? La vista de futuro es reconstruir los lazos, son las autoconvocatorias, es interpelar a cada uno en su fibra más íntima, es mantener una conducta de principio, que para mí eso es muy importante, de verdad, y es apelar a que no fue tan lejano cuando lo pudimos hacer. No fue tan lejano cuando lo pudimos hacer. Lo hicieron, insisto, en la pandemia se cocinaba para quien no podía comer, se le llevaban a la puerta de las casas a los que estaban aislados para que tuvieran comida. Pero mira lo que votaron se le hoy. dejaban no sé qué decir, muchos de ellos votaron esto, pero porque
en un momento pesó más la billetera, pero en nuestro país muchas veces pesó más la billetera y en otro momento no pesó eso. Algunos van a querer recordar que los cacerolazos del 2001 fueron únicamente por el corralito, pero también vamos a recordar que los cacerolazos tuvieron a la clase media en las asambleas populares defendiendo las fábricas recuperadas. O sea, no fue un acto solo por mi bolsillo. En un momento eso tuvo un vuelco y es ahí a donde tenemos que apuntar. Y ese apuntar a que haya un vuelco no es solo con la queja y menos desde las redes sociales. Es en la calle, es hablando con la gente, es poniendo la cara y es poniéndole el cuerpo. Por eso la marcha del 1, la del 8, la del 24 de marzo fueron tan fundamentales y por eso la convocatoria que está tiene que ser masiva también. Porque en esa masividad es donde se sube la moral del conjunto de los que tienen alguna duda. Porque si vos te quedaste mirándola por la tele y ves que son miles y cientos de personas, bueno, eso te sube la moral y tal vez decís, la próxima voy a ir. Y ese es el llamado. La próxima es esta. Bueno, gracias, Valentina.